Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como siempre, vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces tormentoso mundo de las series turcas, donde el drama, la pasión y los escándalos están a la orden del día. Y prepárense porque el tema de hoy es explosivo. Nos vamos a adentrar en una historia que ha encendido las redes sociales, desatado debates y, por supuesto, alimentado la curiosidad de todos los amantes del cotilleo, el famoso escote de Demet Özdemir y la supuesta reacción de Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a desmenuzar este enredo que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía. Para aquellos que aún no estén empapados en la historia, permítanme ponerlos al día. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus. La serie fue un fenómeno, catapultando a ambos actores a la fama internacional y dejando tras de sí una estela de rumores y especulaciones sobre una posible relación sentimental fuera de la pantalla. La química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo sugería una conexión especial. Los fans se enamoraron de la pareja, y la idea de que el romance trascendiera la ficción se convirtió en el sueño de muchos. Y aunque nunca confirmaron públicamente su relación, los rumores eran constantes, alimentando la fantasía y el entusiasmo de sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de amor llegó a su fin. Los caminos de Demet y Can se separaron, y cada uno siguió su carrera profesional. Sin embargo, la conexión entre ellos y la memoria de Erkencikus seguían presentes en la mente de los fans. Cualquier interacción, cualquier gesto, por mínimo que fuera, entre ellos, se interpretaba como una señal de algo. Demet Özdemir, por su parte, ha sabido consolidar su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha protagonizado éxitos como Doğduğun Ev Kaderindir, y más recientemente Anfara, demostrando su versatilidad y talento actoral. Además, su estilo, su belleza y su carisma la han convertido en un ícono de la moda y una de las celebridades más seguidas en redes sociales. Y es precisamente en este último punto donde entra el escándalo, o el supuesto escándalo. Todo comenzó con una fotografía. Una simple, aparentemente inocente fotografía. Demet, como es habitual, posó para una sesión de fotos de una conocida revista. La fotografía en cuestión mostraba a Demet luciendo un espectacular vestido con un escote pronunciado, elegante y sensual, un escote que al parecer no le hizo mucha gracia a Can Yaman. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron. Los fans, los medios de comunicación, todo el mundo hablaba de la fotografía y de la posible reacción de Can Yaman. ¿Estaba celoso? ¿Sentía nostalgia? ¿Le molestó ver a su ex luciendo tan radiante? ¿O simplemente fue una tormenta en un vaso de agua, una exageración de los medios? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja. No hubo una declaración oficial por parte de Can Yaman, ni una reacción pública directa. Sin embargo, los observadores más agudos notaron algunos detalles que avivaron las llamas del rumor. Primero, se rumoreó que Can había dejado de seguir a Demet en Instagram, aunque esta información no fue confirmada ni desmentida. Para muchos, esto fue una señal clara de malestar, de que algo no iba bien. En un mundo donde las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades, dejar de seguir a alguien en Instagram puede interpretarse como un gesto de rechazo o de distanciamiento. Después comenzaron a circular comentarios atribuidos a fuentes cercanas a Can, en los que se insinuaba que no le había gustado el atrevimiento de Demet. Palabras como excesivo, innecesario y fuera de lugar se escucharon en los corrillos. Estas supuestas declaraciones, aunque no confirmadas, alimentaron la narrativa de una posible rivalidad, o al menos, una tensa relación entre los dos actores. Es importante aclarar aquí que todo esto es parte de la especulación, y que no existe evidencia concreta de que Can haya expresado esos sentimientos. Sin embargo, el ruido generado fue considerable, y alimentó una narrativa que ya existía, la de una posible competencia entre los dos actores, o la de un sentimiento de nostalgia o celos por parte de Can. ¿Pero por qué este escote causó tanto revuelo? La respuesta, como siempre, es multifactorial. Hay varios elementos que se combinan para generar este tipo de reacciones y debates. Primero, la ya mencionada historia entre Demet y Can. La gente aún recuerda la química que tenían en Erkencikus, y muchos fans sueñan con una reconciliación.
Cualquier interacción, cualquier gesto, por mínimo que sea, entre ellos, se interpreta como una señal de algo más. Las redes sociales, y en particular los foros y grupos dedicados a las series turcas, están repletos de mensajes y comentarios que analizan cada detalle, cada mirada, cada palabra de ambos actores. La nostalgia por Erken Cikus es otro factor importante. La serie fue un éxito arrollador, y dejó una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores. La pareja protagonista, Demet y Can, se convirtió en un símbolo de romance y felicidad. Por eso cualquier noticia o imagen que los involucre, por mínima que sea, despierta el interés y la curiosidad del público. Segundo, la cultura turca. Aunque Turquía es un país moderno y liberal en muchos aspectos, los estándares de belleza y las expectativas sobre el comportamiento de las mujeres son, en ocasiones, muy tradicionales. Un escote pronunciado, especialmente en una figura pública, puede ser considerado provocativo o incluso inapropiado por algunos sectores de la sociedad. Es importante tener en cuenta que la cultura turca es diversa y compleja. Existen diferentes perspectivas sobre la moralidad y la decencia, y lo que puede ser considerado normal en un contexto, puede ser motivo de crítica o rechazo en otro. Las celebridades, por su condición de figuras públicas, están expuestas a juicios y críticas constantes, y deben lidiar con las expectativas y los valores de diferentes grupos sociales. Tercero, la propia naturaleza de las redes sociales. En un mundo donde la imagen lo es todo, y donde cada publicación puede ser analizada al milímetro, es inevitable que las celebridades estén expuestas a juicios y críticas constantes. Un escote, un peinado, una pose, todo puede ser motivo de debate y polémica. Las redes sociales son un escaparate, un espacio donde las celebridades pueden mostrar su vida, su trabajo y su personalidad. Sin embargo, también son un terreno fértil para la especulación, los rumores y las críticas. Los fans, los haters y los medios de comunicación interactúan en este espacio, generando un flujo constante de información, opiniones y juicios. La viralidad es otro factor clave. Una foto, un comentario o una noticia, cualquier contenido puede volverse viral en cuestión de horas, llegando a millones de personas en todo el mundo. La velocidad con la que la información se difunde en las redes sociales y la facilidad con la que se comparten y se comentan los contenidos contribuyen a la creación de polémicas y debates. Además, la competencia mediática juega un papel importante. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, compiten por la atención del público. Las noticias sobre celebridades, especialmente aquellas que involucran escándalos o controversias, suelen generar un gran interés y, por lo tanto, son una fuente de ingresos para los medios. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, la realidad es que Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. Su talento, su profesionalismo y su belleza le han ganado el respeto y el cariño del público. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionar al espectador la ha convertido en una de las actrices más valoradas de la escena turca. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que no tiene miedo de romper esquemas y defender sus decisiones. Su estilo, su elegancia y su seguridad en sí misma la han convertido en un referente para muchas mujeres. Su éxito profesional es el resultado de su dedicación, su esfuerzo y su talento, y su derecho a vestirse y posar como ella quiera es indiscutible. Can Yaman, por su parte, también continúa su exitosa carrera, tanto en Turquía como en el extranjero. Su fama y su atractivo le han abierto las puertas a proyectos internacionales y lo han convertido en un ícono de la moda masculina. Can ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de interpretar personajes muy diferentes. Su carisma y su atractivo físico le han ganado el cariño de millones de fans en todo el mundo. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias emociones, sentimientos y vivencias. Están expuestos a una gran presión mediática y a las expectativas del público. Debemos ser respetuosos con sus decisiones y entender que tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas como consideren oportuno. En definitiva, lo del escote y los supuestos celos de Can Yaman es un episodio más en la vida de estas dos celebridades turcas. Un episodio que nos recuerda la presión a la que están sometidos, la atención mediática constante y las expectativas que deben cumplir. Un episodio que nos da material para hablar, especular y, sobre todo, entretenernos. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman realmente se sintió molesto por el escote de Demet? ¿O creen que todo fue una exageración de los medios?
¿Les gusta la pareja que hacían en Erkencicus? ¿Creen que algún día podrían volver a trabajar juntos? ¿O que, tal vez, podrían reconciliarse sentimentalmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos y saber qué piensan. La especulación sobre las relaciones sentimentales de las celebridades es un tema recurrente en el mundo del entretenimiento. Los fans se sienten atraídos por la idea de que sus ídolos puedan estar involucrados en romances fuera de la pantalla, y los medios de comunicación se encargan de alimentar esta fantasía. Los rumores sobre relaciones, ya sean ciertas o falsas, generan un gran interés y atraen a una audiencia masiva. Las revistas del corazón, los programas de televisión y los sitios web se dedican a informar sobre la vida privada de las celebridades, y los fans se sienten atraídos por la posibilidad de conocer los detalles más íntimos de sus ídolos. Sin embargo, es importante recordar que las celebridades tienen derecho a su privacidad. No debemos olvidar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que deben tener la libertad de vivir sus vidas como consideren oportuno. La cultura de la cancelación, que se ha vuelto cada vez más común en las redes sociales, es otro factor que debemos tener en cuenta. Las celebridades están expuestas a críticas y juicios constantes, y cualquier error o desliz puede ser motivo de escándalo y de rechazo público. Por eso es importante ser cautelosos al juzgar a las celebridades y recordar que no sabemos todo lo que sucede en sus vidas. Debemos ser respetuosos con sus decisiones y entender que tienen derecho a vivir sus vidas como consideren oportuno. El caso del escote de Demet Özdemir y la supuesta reacción de Can Yaman es un buen ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden generar controversia y alimentar la atención mediática. Pero más allá de la polémica, debemos recordar que Demet y Can son dos actores talentosos y exitosos, que han logrado construir una carrera sólida y que tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas como consideren oportuno. En el mundo de las series turcas, el drama, la pasión y los escándalos son ingredientes indispensables. Las historias de amor, desamor, celos y rivalidades cautivan al público y generan debates y discusiones. Los fans se sienten atraídos por la idea de conocer los detalles más íntimos de la vida de sus ídolos, y los medios de comunicación se encargan de alimentar esta fantasía. Sin embargo, es importante ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Debemos recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas como consideren oportuno. Y ya que estamos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Denle a me gusta si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.